Este es un podcast producido por Falta 1. Te invitamos a disfrutarlo. ¿Quiere dar un adelantito de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, profe? La gente ya sabe, digamos, más o menos. Y yo ¿no? pienso que sí, que a esta altura, con todo lo que estos años hemos hablado, yo Sí. pienso que ya la gente tiene claro y que mañana la gente va a tener un día muy especial. Sí, vamos a estar hablando de las arenas del desierto de Atacama. Claro, y no es el día de la... no es el día de Por las dudas, No es sí. el día de Halloween. Nada que Por las ver, ¿no? dudas, que yo creo que en todos estos años que veo que se ha hecho mucha cosa, pero acá desde la radio hemos hecho, creo que hace años que venimos haciendo programas especiales, Sí. que es el día de la Reforma, que espero que ya esté, o por lo menos mejor instalado o en camino, el día de la Reforma en la Claro, cultura por lo menos cristiana. Es la idea. En la cultura cristiana uruguaya, claro. ¿no? Que La es idea. que es la principal. ¿no? Claro, por lo menos en la cultura cristiana, sí. Claro, sí. que hoy, más allá de que está bueno, hay muchas actividades que contrarrestan lo que vendría a ser la celebración de Halloween, como Octubre Brillante, ese tipo de cosas. Hay muchas iglesias que lo La participan. fiesta de la luz, por Claro, ejemplo. también Sí. está muy bueno ponderar o recalcar que en sí octubre es el día. Sí, o sí, es el se han mes de hecho, la ¿viste? Reforma. Se hacen eventos, se han hecho y en las iglesias, y muchas iglesias dedican el domingo anterior o siguiente a hablar de la Reforma. O sea, Yo creo que la Pascua, bueno, es el más alto, digamos, para los cristianos. Es Claro, sí, por supuesto. Claro, pero es una pero- fiesta, es una fiesta judía. Pero yo creo Sí, que la para mí. Reforma... Yo creo que como Está bien, es una fiesta judía, pero nos repercute a todos nosotros. Sí, Ahora, sí, ni que hablar, pero a lo que voy es que vendría como fiesta cristiana. Claro, como en la como historia de la protestante, iglesia, más que claro. nada. Ahí está, O sea, que la historia, o sea, es decir, lo que la iglesia, o sea, la comunidad de creyentes en el desarrollo histórico es una fecha muy importante, marca un hito muy importante, o sea que así como en la historia nacional hay fechas, en la cultura cristiana, en la historia cristiana se pueden marcar fechas, y yo diría que es uno bastante importante. muy bien, excelente. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito con la profe Marcela Guerrero, en breve nada más de este tema. Sin duda que es un tema bastante extenso también, ¿no? Sí, lo vamos a hacer a manera de recordación, como se hace en un acto, digamos, porque tenemos poco tiempo para... Es mucho material. Pero está bueno tomarse el tiempo para reflexionar y recordar, sí. Así que bueno. Muy bien, invitar a toda la gente de creyentes, como nosotros, de que, bueno, pueden hacer algo, ¿no? Al respecto. Que no saquen a sus hijos vestidos de bruja. Por Lo favor, menos empezar por por eso, favor, sí. se lo pido, no vaya pero a tocar la puerta a truco treta, ¿no? La No sea otra mal. vez la otra vez estaban hablando de que está bueno, ya que ya es algo que lamentablemente se ha adquirido como cultura. Ujú. En vez de ponernos ofuscados y bueno, en esta casa no es una muerte y que tiene sus connotaciones y la muerte y bla 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 y todo Sí. eso, el origen y todo, que Sí. que por sobre encima de eso también está la oportunidad de quizás en alguno yo no sé si se lo escuché a Ana Laura el viernes pasado, el hecho de si ya te van a golpear, en vez de andar, Claro. que seamos instrumento de paz, entonces y no con el dedito acusador, que lamentablemente si en el consciente colectivo nos queda de que los cristianos somos todo en contra, no sabemos Seguro. nada, pero en contra. Entonces ir cambiando eso, siendo activos en la paz, siendo parte, como dice la Biblia, ser pacificadores. Regalar unos caramelos y con un Dios te bendiga, por ejemplo. Claro, o regalar caramelos, Yo qué sé. pero adentro de los caramelos dejar un versículo bíblico. Ponele, ¿no? una bolsita... claro. Una bolsita, tome, acá lo tenemos, Claro. Dios te bendiga. Jesús es la luz, yo qué sé, claro, la luz no del celebramos esta fiesta, pero bueno. Te bendecimos, listo. Claro, y eso hace tender puentes y no levantar muros, que me parece que... Claro, o por ejemplo en el caso de en ese evento de que los chiquines salen, pero también si uno tiene compañeros de trabajo, yo que sé, que se da este tipo de conversación, bueno, uno puede explicar bien, pero para nosotros, en mi cultura, en mi forma de ver la vida, esto significa esto. También compartirlo, porque mucha gente no lo sabe también, no lo Claro, saben yo los creo cristianos. que viene por ahí, ¿no? Una falta de desinformación. También compartirlo. Yo, algo lindo que me ha pasado, ahora estaba recordando que recuerdo que una vez, después de un programa de acá, a mí me ha escrito gente, por ejemplo, Ujú. por Messenger, diciéndome que, por ejemplo, que en la iglesia han hecho obras de teatro, por ejemplo, que se han inspirado. Entonces, eso me parece que uno nunca sabe, que eso es lo lindo, ¿no? De que poder de alguna forma
ser una influencia y que en algunas iglesias se haga, yo que sé, teatro, se recuerde, o una prédica especial. Muchas iglesias lo tienen instalado de hace años. Hay gente que lo practica, pero otra gente que de repente no lo sabía mucho. Y que poder compartirlo y que en algunas iglesias se hagan eventos. Así me parece, eso a mí me produce mucha satisfacción. Así que. Sí, no solo la iglesia, sino que también uno en lo personal, como decía Pipo recién, o que le pida a Dios creatividad de última, Claro. como para ver qué podemos hacer Claro. al respecto, no esperar a los chicos como lo digo, como la película Con del un exorcista, sablazo. Claro. como la película del exorcista con una cruz, viste, se nos pone así tipo demonio, Sobre todo, ¿viste? claro, enseñar a los No niños, seas porque malo. lo que pasa es que los niños, por ejemplo, se enojan, los niños cristianos, ¿no? Que vienen de hogares cristianos, Seguro. y ellos lo ven así. Yo me acuerdo de mis hijos cuando eran chicos ¿Y por qué no hay caramelo para mí? No querían que vengan los de Halloween, no querían Anda, ver, porque claro, estaban ellos re quemados. estaban enseñados, Claro, porque de le que- pasamos, la claro. verdad, le pasamos todos nuestros temores y nuestras inseguridades a nuestros hijos. Entonces, Mi hija, por ejemplo, lo único que tiene como impedimento para celebrar es el hecho de que ella, si tiene que celebrar, porque tampoco la vamos a vivir no viven dentro de un tupper, Claro. a veces en las escuelas lo celebran, Claro. ¿de acuerdo? Entonces, la única condición es en todo caso, bueno, el disfraz no es de que No, tenga no que es ver de con bruja. de bruja o algo, sino, bueno, un ángel o una mariposa o algo que una princesa, yo qué sé. un hada, Ah, sí, sí. que tenga que ver que tenga que ver con, bueno, un hada no, pero que tenga que ver con la Guarda. Claro, una hada madrina. Nada más. Pero que tenga que ver con la luz, que tenga que Claro. ver con algo que simbolice vida y no el hecho de, bueno, Muerte. muerte, porque en ese sistema o en las escuelas que es el laicismo, como es que es muy para algunas cosas es muy Claro, tajante y sí, para otras no, porque se abren puertas a otras cosas. Que, ¿entendés? claro, Entonces, sí. bueno, pero bueno, el hecho es ser sabio en la guerra. Ahí Sí. está. No es venir y no toda la confrontación. Si bien hay momentos que hay que ser confrontativos, sabemos que la lucha no es contra sangre ni carne, ¿no? Entonces, pasarle sin creatividad, como decía Mario, poder traer a los niños quizás a las casas y celebrar un día, pero celebrando la vida, no Claro. no eso. Una buena bolsa de caramelo, que coman caramelo hasta que Hasta que exploten. hasta dolor de panza, ¿viste? Digo, a veces le entras por ese lado, porque ¿por qué los demás Claro. le dan caramelo y a mí no me dan nada, ¿no? Pobrecito los pibes. Claro, quedan- porque aparte yo entiendo que quedan pa' otro. hay no solamente simbolismo, sino que también hay un origen de la muerte y todo eso. Y está bien, para nosotros es así. Pero quizás para los niños donde están lejos, yo no voy a permitir obviamente que mi hija se disfrace de bruja. Ni a palo, Seguro. olvídate. Bien, lo bueno es que de todo esto que pareciera que, como en algunos otros años, persisten alertas naranjas y advertencias amarillas por tormentas. Una de las cosas que en algún momento me llevó a pensar, bueno, que bueno, los chicos no van a salir a la calle. Pero así todo viendo, muchas veces como la tormenta venía, los pibes salían igual, que abajo del agua te tocaban la puerta, te pedían de todo Sí, igual. obvio. No cabía nada, ¿viste? Pero no había por- agua, Pero porque no había nadie. los gurises están pensando en el caramelo. Imagínate. O sea, somos nosotros a veces que le ponemos esa connotación negativa Y sí, es verdad. Le cuento un poquito más. El norte y el centro del país van a ser las zonas más afectadas. El sur no está libre de llamados de atención, dice Inumet. Así que bueno, hay una advertencia y una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable que afecta al país, generando tormentas y algunas puntualmente fuertes. Así que bueno, este reporte destaca que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias intensas en cortos periodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes. Esperan mejoras temporarias. Así que bueno, a mí hay una de las cosas que ahora mientras hablamos también, yo no puedo creer como los padres también igual prefieren sacar a los niños así lloviendo y todo, con tal de que se coman un caramelo. Y sí, porque son gratis. No le importa si el chiquilín se enferma, si se llena alguna cosa que no me... Y eso que en los centros educativos, los días de alerta naranja no te va a nadie. No entiendo, no me entra en la Es- cabeza. Perdónenme, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, no sé, no te va en los centros educativos privados, ¿no? Porque en los públicos, mi No, hija, pero los públicos- a no ser que sea alerta roja, después va. Pero creo que no te No, ponen eso la rige falta. para Faltan mucho. No te ponen la falta. No, No. o sea, alerta amarilla no pasan lista, Ahí alerta está. naranja. Claro. O sea, si la vas, lista no se pasa, nada. pero o sea, no se computa. O sea, uno tiene que pasarla para saber quiénes a ver quién vino, están. claro.
pero no aparece de luego después. No va en la libreta en el final. conteo de faltas, claro. Tengo aquí a mi derecha, profe, unos gorritos muy interesantes para la audiencia que está escuchando en este momento. Uno, tengo ganas de quedármelo, pero no nos vamos a quedar, sino que se lo vamos a regalar a la gente. Son dos, se ríe la profe. Sí, está muy lindo, la verdad. Los chicos de Día 13, que estuvieron por acá el día lunes, si no me equivoco, Sí. estuvieron compartiendo un nuevo tema y trajeron dos regalitos espectaculares. Nos tienen que mandar un mensaje al 094-929-717 diciendo que quieren el gorro nomás y ya están participando. Lo vamos a regalar el día viernes. Si yo quiero ver el gorrito, ¿puedo entrar al Instagram, por ejemplo, y lo veo? Sí, ya le vamos a sacar ¿Una fotito? Una fotito. ¿Y cómo hago para entrar al Instagram de Facebook, de Bueno, Falta Uno? Primero, si sos usuario de Instagram es mucho más fácil porque nos buscás como @Falta1Radio y listo, ya están ahí. Nos siguen y van a tener todas las actualizaciones de las publicaciones. Como ¿Y en esta Facebook que vamos a también? hacer. Y en Facebook Falta Uno Radio, le dan me gusta a la página de Facebook. Perfecto, y recordarle a toda la gente, si quieren escuchar este programa y otros más que hemos hecho y los que vendrán, por supuesto, lo pueden hacer en Spotify y en los podcasts de Ahí Falta va. Uno también lo pueden Falta hacer. Uno podcast tienen que buscar, ya tenemos estamos unos cuantos ahí. subidos, ¿no? Ya hay unos cuantos subidos, pero bueno, ya se van a venir todos, porque bueno, nos vamos a poner las pilas y vamos a poder subirlos todos. Bien de bien, Señoras y señores, es tiempo de ir a la pausa. Así cuando volvemos le damos paso a la profe Marcela Guerrero, que sin duda tiene mucho para compartir en el día de hoy. Así que atentos los oídos de la audiencia de Falta Uno, porque sin duda que vamos a estar aprendiendo bastante. Vamos a la pausa, la primera, y ya venimos, dale. Nuevamente con este gran tema musical que me dieron ganas de prender el celular o prender un yesquero, iba a decir, y Sí. moverlo de un lado y para otro. Pero no, es un tema que tiene que ver con lo que estamos hablando en el día de hoy. Y estamos hablando de la reforma, y la profe es la más indicada para este... La reforma, es la forma. La reforma. Cuando decís profe. reforma, ¿cuántas reformas se te vienen a la cabeza? La ¿no? reforma protestante. La reforma ¿no? protestante con nombre y apellido se escribe con mayúscula. Ah, ¿no es el plebiscito del... No. Ah, perdón. Han habido tantas reformas que uno ya cuando dice reforma no sabe. Pero nos referimos a la reforma protestante como un hecho fundamental en la historia del cristianismo. Y bueno, nos referimos a una revolución, digamos, también se le conoce, se le puede ver así, como revolución Sí, protestante, que ocurrió en el siglo XVI, con el cual se rompió la unidad que había imperado desde el siglo IV hasta el siglo XVI en que se produce. O sea que en la Edad Media había una sola iglesia, que era la iglesia llamada universal, porque católico significa universal. Mirá, Entonces, ya existía ahí en ese tiempo era la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que tenía ese nombre justamente porque con Era universal. que quería ser amplia para todos. Entonces le dan ese nombre. Católica significa universal. Pero O sea, cuando te dicen para ¿Eran todos... los brasileros? Era... ¿Eran los jabón de descarga? Inclusiva, no. y bueno, no, justamente esto se relaciona con una de las causas de la reforma. La Iglesia se había ido jerarquizando de tal manera que había había alejado de sus feligreses. De sus objetivos iniciales, de lo que era la iglesia, nada que ver lo que era la iglesia en el siglo I, que lo que se había ido convirtiendo en el trayecto histórico. Se había institucionalizado tanto que estaba muy lejos de ser, uno no podía reconocer la iglesia del Nuevo Testamento en ese siglo XV y XVI que vivió Martín Lutero. Ponele que entonces, para hacer una línea de tiempo en el sentido de ubicarnos, arranca la iglesia en el siglo I, después los Hechos de los Apóstoles, bueno, después están los mártires de cada uno, cada apóstol terminó en su martirio, menos el apóstol Juan. Menos el apóstol Juan, Ah, sí. Que es el que más vive. Claro, después hubo mucha persecución hasta que el siglo IV. Que el Imperio Romano con Constantino, Sí. de ser perseguida, pasa a ser el Estado como promotor. Claro. Y pasa Luego oficializan. Constantinopla. Claro, o sea, ¿Mirá? el cristianismo se vuelve la religión oficial del imperio y tenemos un imperio romano cristiano Ahí con va. capital en Constantinopla. Claro. Hasta el siglo, dejemos muchas cosas pormenores, hasta el siglo XVI, que eso lo que hizo fue aburguesar Se podría decir, al clérigo. Al clérigo Y uniforme. sí, cuando tenés plata, cuando todo, o sea, convengamos que cada uno de los estados ahí, acuérdense que los estados modernos, ¿en qué siglo empieza? Los estados modernos son después de la reforma, justamente la reforma Claro. es una de las causas. Pero hasta ese momento era el Imperio Romano Occidental.
Sí, el Imperio Romano Occidental cae en el siglo V, lo que queda empieza el Imperio Romano Oriental. Hasta bizantino. Claro, Ahí el que va. tiene capital en Constantinopla o Bizancio, claro, que es el que va a durar hasta, o sea, ya deja de tener el esplendor que tenía en los primeros siglos, pero de nombre sigue estando hasta la caída de Constantinopla con los turcos en 1453. O sea, que en la época de Lutero recién había caído, se había hecho pedazo lo único que quedaba del Imperio Romano. Okay. En ese contexto que nace. Ahí va. Y lo siguiente es que desde el siglo IV hasta el siglo XVI lo que hay es en la parte del clérigo siempre hay papas. Claro, un papa que oficia como una especie de monarca universal muchas veces. O sea, el orden de la Edad Media es una iglesia, una autoridad temporal que es el papa, que también, o sea, hay luchas con los reyes de lo que se conoce como la guerra de las investiduras, de entre que quién tiene más poder, el papa que tiene el poder espiritual o los reyes que tienen el poder temporal. ¿Quién es más poderoso? Y eso atraviesa toda la Edad Media. O sea, la iglesia es poderosa, la Edad Media. Pero ¿qué pasa? Se va separando, claro, sí, la burguesía surge en la Edad Media, sí, pero también, o sea, era una especie también de nobleza, ocupar un lugar. Al principio no, pero después con la Claro. aparición del dinero y ese tipo de cosas aparece el tema Aparecen del los lujos poder. y bueno, y muchos, pero en realidad nosotros hemos visto también, por ejemplo, cuando vimos los valdenses, que fue un movimiento que cuestiona el lujo. Pero bueno, que termina siendo perseguido, declarado herético y perseguido. Después vimos, por ejemplo, San Francisco de Asís, que es alguien que nunca rompió con la iglesia, pero que no está de acuerdo con la riqueza del clero. Porque él, bueno, funda la orden de los franciscanos, de los hermanos pobres, que van descalzos, que consideran que la vida cristiana no se puede vivir con riqueza. Bueno, tanto Baldo, como vimos los otros días, como Sí. Francisco de Asís, para ellos no podía ser, pero sin embargo no se produjo una reforma. San Francisco tuvo la bendición del Papa y luego después de él, bueno, pero él vivió una vida y se fundaron órdenes mendicantes que vimos, pero que con el tiempo van perdiendo su esencia. Porque una cosa es lo que Francisco decía y otra cosa es lo que sus seguidores, o sea, va perdiendo la esencia de la persona y ya son movimientos que como que caen. Y en la época, después vimos, por ejemplo, cuando vimos Wycliffe o Hus, que Sí. otra vez cuestionan ese orden de la iglesia, cuestionan la doctrina y por ejemplo, la traducción inglesa de la Biblia, la primera vez que se traduce al inglés, y luego después la obra de Hus, que son como señales, a eso se le llaman los precursores de la Reforma. Cuando Lutero llega, se encuentra que hay una obra ¿Cuándo hecha. nació Lutero? Lutero nació en 1483. O sea que... En Eisleben, en Turingia, lo que hoy es Alemania. ¿En dónde? En Eisleben, Turingia, que o sea, la ciudad, el pueblito donde nació se llamaba Eisleben. Bien, y en sí él era un sacerdote católico. Él se convirtió en monje, él iba a ser abogado y estaba estudiando Derecho y una vez viniendo a su casa, recuerden, una tormenta, él tenía mucho miedo de morir porque una tormenta eléctrica era muy frecuente morir atravesando un bosque, y él dijo, él era devoto de la Virgen Santana, es un hombre católico, como todos los hombres y las mujeres de su época, y él le prometió a la Virgen, si me salvas me hago monje. Y bueno... Hombre de palabra, Mejor si Como no pocos. prometer... Bueno, mejor o bueno, Lutero... Y así fue nomás. Sí, porque cuántas veces nosotros le decimos Sí. a Dios y salva de Si esta. me sacás de esta, te lo juro por mamá que no. No sé. A ver, ¿qué Todo te mentira. diría? Y no. Todo mentira. Te haces pastor. Ahí va. Bueno, algunos que ya están... Y bueno, ¿en dónde creció Lutero? Porque hoy lo que nos queremos concentrar es en el día, obviamente, el Sí, 31 de sí. octubre, pero también en la figura, porque Sí. este hombre quizás hizo algo que en su vida pensó que iba a ocasionar No, claro. uno de los terremotos Sí, sí. de la historia, en donde la historia del pensamiento, de las ideas, de las religiones. A Lutero se lo estudia en ciencias políticas, se lo estudia en todos lados. A Lutero, mucho más allá de la trascendencia que tuvo dentro de la iglesia, se lo estudia como... porque la obra de él escrita también es muy vasta. La verdad que este hombre tiene- también se convierte en un experto de la Biblia, ¿no? Claro, o sea, por los estudios que va teniendo, logra, claro, o sea, no es cualquiera Lutero, él se convirtió en doctor en teología, Claro.
Entonces, primero se hizo monje, luego tenía una personalidad muy especial, una persona que era brillante en los estudios y muy sensible también. Dice que Lutero capaz que debió haber tenido padres que, en esa época le pegaban a los niños, él era un niño nervioso. No, ahora también le pegan. Bueno, No tanto. imagínense hace 500 años. Imagínate. Claro. Era un hogar bastante duro, hasta la madre, piensen en el contexto mismo de Claro, Europa, de la Alemania. época, 1500, ¿no? El año claro. 1500. Y él Aparte era los un niño muy alemanes son nervioso. fríos. Sí, Claro, claro, era un sí. niño que hubiera precisado otra contención, él se sentía culpable por todo siempre, y en el monasterio él adquiere, ve que el monasterio tiene la oportunidad de viajar a Roma, por ejemplo, cuando ya es profesor de teología, y todo el mundo en esa época quería ir a Roma, era la capital de la cristiandad, ir a Roma y conocer al Santo Padre, por ejemplo, y cuando él llega a El Roma... sueño del pibe. Claro, que se encuentra con... no podía creer que esa era... Claro, esa fue su primera decepción. Claro, sí. Podríamos decir que las grandes revoluciones nacen de grandes decepciones. Es una buena frase para anotar. Está buena Para estudiarla. Para anotarla, sí. Porque, Sí, claro, porque sí, vos claro. imaginate que es un hombre doctorado, teólogo, y habrá estudiado la Biblia enseguida y ver todos esos conceptos Sí. de Jesús y después, Sí, igual, no sé, claro. cotejarlo con la realidad y vos decís, En el 1510 todavía estaba en un proceso, claro, él estudia en lugares católicos y se estudiaba mucha cosa, tal vez menos la Biblia. La lectura así de la Biblia que él hace con una mente independiente justamente después de 1510. Obviamente que la habrá leído, pero en la mentalidad católica no se lee la Biblia como se lee en el protestantismo. Es como que está siempre guiada, interpretada por... Entonces, después de 1510 hay como una lectura más individual de él, ya con otra formación también, porque ¿quién podía interpretarla? Así, el único que la interpretaba era el Santo Padre, y ¿quién iba a ser el atrevido tenías que tener mucha formación para atreverte a hacer eso? Y es lo que Lutero logra hacer, condensar en él una gran espiritualidad, pero también una gran formación, porque había que discutirle al Papa y a la Iglesia. O sea, Lutero lo que tiene, para mí, desde los grandes hombres de la historia, porque tener esa capacidad de enfrentarse se animó, ¿no? claro, al Santo Padre, creo que significa Es ahí cuando... digo Santo Padre porque porque hoy nosotros decimos el Papa y nosotros nos parece que el Papa, Claro, antes era otra cosa, pero ¿no? o sea, del concepto de lo que es el Papa, y también el emperador de Roma. Europa en ese momento, que era Carlos V, que fue uno de los reyes más poderosos de la historia de España, y en ese caso era el emperador del Sacro Imperio también. Profe, Entonces, ¿es ahí cuando estalla el escándalo a causa de la cuestión de las indulgencias? claro, eso es justamente lo que, digamos, la causa ocasional, lo que hace derramar el vaso, ¿no? La gota que derrama el vaso. Porque... Puede pasar que es la suma de muchas cuestiones, Sí. que no solamente en lo espiritual, no es que dijo Lutero, bueno, Claro. me levanté con ganas de hacer la reforma protestante, no. Claro, no, fueron... Sucedieron hechos bochornosos, pedidos que hicieron que en este caso se sumaran. El principal es el hecho de que Europa entra en guerras, Sí. ¿no? Y eso son hace causas, que, sí. claro, entran en guerras y el Papa el Papa estaba con ganas de construir El Papa, sí, construyó la Basílica de San Pedro. Claro. O sea, había una iglesia, en el lugar donde murió el apóstol Pedro, había una iglesia vieja, ¿no? Ahí estaban, Se mantiene hasta yacían ahora los la huesos. basílica. ¿Mm? Se mantiene hasta ahora Sí, la basílica. Sí. Había una iglesia vieja, ¿no? Entonces ahí yacían los huesos del apóstol Pedro, según se decía, ¿no? Porque ahí se enterraban, en la época de los martirios, se enterraban a los muertos ahí en el mismo lugar donde se había martirizado. Entonces ahí, según la tradición, se encontraban los huesos del apóstol Pedro, y en la época de Constantino se manda a construir una iglesia, pero una iglesia muy sencilla que luego hay que reformar. Entonces la idea era construir una gran basílica al estilo con el estilo arquitectónico de la época, y que fuera digna de lo que era Como Roma en ese como momento. el Taj Mahal. Había que hacer algo así impresionante. Y bueno, y con para construir esa iglesia, esa catedral, Se necesitaba plata. se necesitaba mucho dinero. Claro, entonces al Papa se le ocurrió, o sea, en realidad tenía unos préstamos, pero había que pagar los préstamos. Es la época de los grandes capitalistas también, es el nacimiento del capitalismo también.
Es el nacimiento del capitalismo. Sí, Yo ya el sabía capitalismo que los ya venía, capitalistas tenían ya algo que venía, ver. pero ya es el capitalismo va a tener un fuerte impulso. Y bueno, y hay que pagarle a los que ponen el dinero para la basílica. Y entonces, ¿cómo se iba a financiar? Indulgencias. Y ya la indulgencia se practicaba desde la época de las cruzadas, desde el siglo XI. La indulgencia, por ejemplo, a veces por una indulgencia se podía perdonar pecados enormes. Todo instruido por la Iglesia Católica Claro. de ese momento, Sí. ¿no? Porque vamos a hacer una... Era como un abuso, ¿no? Digamos, Claro, pero vamos a hacer una separación. Estamos hablando en ese momento, en ese mundo, porque pueden pasar, acá no vamos a estar haciendo crítica al catolicismo en particular, ¿no? Porque a veces, si Claro, bien no, eso ya está superado, forman parte de la historia. En ese momento, obviamente hoy a la luz de la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de saber, y aún así a veces hay personas que caen en estas pequeñas triquiñuelas de personajes que utilizan la palabra de Dios para su propio beneficio. Sí. Existió en el pasado y hoy existe, y creo que es más grave hoy caer en eso que en el pasado, porque bueno, hoy hay creo que mucha más información y obviamente uno está más libre de pensar. En esos momentos uno se pone a pensar, viene el Santo Padre y te dice que bueno, o uno de los sacerdotes te dice, bueno, si a partir de hoy, si con 10 pesos todos los domingos vienen y se perdonan sus pecados. Y uno que pecó toda la semana va y bueno, y uno se quiere sentir perdonado. Claro, además de la forma, o sea, el relato que se construye, dije- vos ahora lo dijiste de una forma muy así, práctica, pero se construye un relato Ahí, no- de no una es- forma no es que pega a la nace- conciencia. No es que nace el purgatorio también. En cosas- la Edad Media había nacido la doctrina del purgatorio. Cosas que nosotros es lógico que no avalamos porque hoy entendemos, gracias a estos sacerdotes como Lutero, que nos muestran que no existe el purgatorio. Claro. O sea, Lutero es una figura de su tiempo, como todas las figuras históricas. Tenemos que comprenderla en ese contexto. Justamente, como habíamos dicho hoy, que era una época de mucha angustia, de muchas guerras. La peste negra, por ejemplo, que había asolado Europa y había llegado a disminuir a una tercera parte de la población de Europa. Guerras frecuentes. La peste negra, que te acordás que fuiste vos que contaste por el tema de las ratas, ¿era que? Claro. Que fue Ahí uno- va, sí, yo no sé si fue el Papa Pío. Fue uno que mandó a exterminar todas las ratas. Claro, porque No, todas las ratas no, porque todos lo los transmitía, gatos. Ah, los claro, gatos, ahí está, al porque revés. en realidad de las ratas, está la explicación científica cómo se transmitía hoy en día, pero en esa época no lo podían determinar. Entonces, bueno, Claro. El error fue mandó matar a todos los gatos. Porque y- estaba el gato asociado al diablo. Seguro. pobres gatos. Entonces, Claro, polularon sí, las es que ratas. las explicaciones que había de la peste que daban los profesores de la universidad porque son... tienen que ver también con el desarrollo de científico y el desarrollo evolutivo. El ser humano antes a un rayo, Claro. el cerebro le daba le daba la cabeza para pensar que eso es una señal mística. Claro. A medida que fuimos evolucionando, en el buen sentido de la palabra, nos empezamos a dar cuenta que, bueno... Que hay explicaciones. que hay Es un explicaciones, fenómeno, es un seguro. fenómeno atmosférico, Fenómeno, que seguro. aparece, que puedes poner el 12 y está Torraca y te explica, o Rami, bueno, a eso lo que... Entonces eso Claro. hace también que vayas. Y bueno, a medida que mientras más información tenés, también... Menos estos manipuladores Claro, de la fe pero termina- la mentalidad medieval es muy Claro, mística. muy básica. Claro, o sea, no tiene elementos. Y bueno, y Lutero era un hombre de su tiempo, un hombre de la Edad Media, a pesar de que vivió justo al final de la Edad Media y comienzo de la época moderna, pero muchas veces se le parece más un hombre de la Edad Media que del siglo XVI. De la Reforma se ha dicho de todo. Él en realidad inicia un proceso que luego otros lo tomaron y terminaron. Pero en sí, en Lutero se ve, o sea, una persona preocupada por su salvación como un hombre medieval. La gente tenía miedo de ir al infierno, de morir sin la preparación necesaria. Bueno, hoy en día, no sé si todos, pero mira, ese miedo inculcado creo que fue hasta estos siglos. Y sí, claro, porque la Convengamos gente que hoy- es espiritual tiene esos temas. O sea, hay gente, uno si plantea este tema, por ejemplo, en una clase, a ver... ¿Aceptás Jesús que si no te va al infierno, Ah, mijo? O sea, claro, una teología basada en el miedo, por ejemplo. Claro. O sea, así era. O sea, y además la vida, o sea, siempre se puede morir repentinamente, pero en esa época era más común morir repentinamente y morir sin la preparación necesaria. Lo que se ve, por ejemplo, en el arte de la época,
las iglesias están llenas de obras del juicio final y de Cristo ahí y bueno, ¿y quién te defendía ante el juez supremo? Entonces aparecen, por ejemplo, se multiplican las cofradías a la Virgen. En los siglos anteriores a la Reforma hay cientos de cofradías. ¿Qué es una cofradía? Claro, es como una especie de devoción, ¿no? que está instalada en distintos lugares, ¿no? Es decir, se promueve una devoción a la Virgen María, que ya existía, pero que en esta época se hace mucho más evidente, se promueve mucho, porque es como que se la humaniza más también. El hombre, la mujer en el medioevo, el ser humano se siente solo, desamparado, y la Reforma de alguna forma viene a ser una respuesta a esa angustia, porque es como Lutero con su teología logra poner en claro ciertas cosas. Unos pilares de la Reforma justamente son la justificación por la sola fe. ¿Por qué somos justificados? Solo por la fe, no precisas más nada. Pero después también la infalibilidad de la Biblia y solo la Biblia. Profe, así entramos en lo que vendría a ser la persona de Lutero, pero también qué pasó el 31 de octubre de 1517. ¿Lutero qué edad tenía cuando...? Lutero ahí tendría 34 años. Sí. Ya venía craneando él, ¿no? Él en esos estudios hace estas solas, claro, que se llaman. Sí, él ya venía, claro, cuestionando. Ya después de 1510 ese viaje a Roma y las 95 tesis son de 1517. Fueron 7 años en el que él daba clases en la universidad, iba preparando sus clases y esa mente independiente se va haciendo. En 1514 más o menos se estima que él hace ese descubrimiento. Pero luego había que escuchar a Lutero predicar. Era distinto que escuchar a otro sacerdote. Esa inclinación hacia la gracia, pero que entonces, la gente se sentía atraída, porque no era lo mismo escuchar a Lutero que escuchar y claro, a otro. Porque vos imagínate que tenías otro sacerdote que te decían vení el domingo con tu dinero para ser perdonado, y de repente tenés a un sacerdote como Lutero que te dice no es necesario pagar, con creer la fe, claro. La fe te mostraba justifica. Cristo, te mostraba solo Cristo, y lo veías en las prédicas, pero también lo veías en su vida. Él, por ejemplo, estaba prohibido enterrar a alguien que se suicidaba porque el cementerio estaba bajo la órbita de la iglesia. Pero él, por ejemplo, si moría alguien que se suicidaba, él lo enterraba igual. Por ejemplo, tenía actos así de misericordia que en la época chocaban, acostumbrados a un Dios así, que era justo, que era como intransigente. Implacable. Claro, que justamente esa palabra se utiliza en la traducción. Lutero temía a un Dios que fuera implacable y que él dice que le tenía miedo, porque así le habían enseñado, le tenía terror, porque decía, ¿cómo le enseñaban? ¿Cómo poder amar a un Dios que era tan injusto? Porque él pensaba que los mandaba a todos al infierno. Qué fuerte el hecho de tener esa crianza y mamar todo eso, y luego tener este resultado, ¿no? Sí. ¿Cuáles son no vamos a leer las 95, pero... Sí, pero algunas puedo parafrasear algunas. Esas 95 tesis en contra de las indulgencias. Sí, las 95 tesis es un documento, que las tesis no son muy largas, son oraciones, y él lo que hace allí, él las dirige al Papa, se las dirige al Papa todavía encima, o sea, él, porque si quisiera hacer una maldad no la va a dirigir al Papa, lo hace públicamente, lo dirige al Papa, lo escribe en latín, porque el Papa, o sea, los documentos se escriben en latín. Digamos que ese material llega a las manos del Papa sin ningún problema. Sí, llega, sí, aunque no, en el momento como fue despreciado un poco, ¿viste? Dijo, no, esto ni lo leo, no va a servir para nada, o sea, el Papa en el momento hasta que después sí. Claro, él la dirige al Papa a esta redacción que hace, él es un docente, un profesor, entonces era costumbre en la época también, cuando alguien tenía una idea, vos tenías ciertas ideas sobre algo, te gustaba debatir sobre ellas. Demasiado si eras un docente. Entonces él escribe eso y lo publica el 31 de octubre, que era la víspera del Día de Todos los Santos, para que la gente que fue a la iglesia lo viera y para que vinieran a discutir con él. Porque él lo que plantea, él le comienza el documento, él comienza diciendo en latín, dice, por amor a la verdad y por el deseo de hacerla triunfar, que es una de las frases célebres de la Reforma.
Entonces dice, profesor Martín Lutero, no sé cuánto, voy a estar en tal lugar esperando quienes quieran discutir conmigo sobre esto. Y ahí empieza. Y, por ejemplo, una de las tesis dice, ¿por qué el Papa, en vez de perdonar pecados movido por el funestísimo dinero, por qué no los perdona por su sola misericordia, por ejemplo? Claro, seguro. Entonces, por más que uno dice, él como hombre intelectual, idealista, espiritual, él dice que él no hizo nada en contra del Papa. Él dice que, pero claro, al decirle eso, ataca la institución de las indulgencias, que era una institución que el Papa mismo la había constituido. Entonces le dice, bueno, él se la envía, o queda ahí, pero y ese día, el otro día, no vino nadie a discutir con el Papa, con Martín Lutero. En el momento, porque a veces también esas cosas, esos hechos que hoy en día recordamos la Reforma por eso, pero en el momento no tuvo ningún efecto. Al otro día, Martín Lutero se quedó solo, claro. Ninguno vino a discutir con él. Pero los amigos de él arrancaron la página de ahí, bueno, y había redes sociales que eran otras. Había una red social que era la imprenta. O sea, vos llevabas a la imprenta eso y después lo podías distribuir por toda Alemania. Y así fue. Antes de las redes sociales era a través de la prensa, sí, claro. que se hacían ¿Y los por qué, debates. profe, ya dijo un par de Dije una, sí. algunas frases, ¿y qué? Ahí se me iba a ir. ¿Por qué fue un 31 de octubre y no un 2 de noviembre? Claro, no, un 2 de octubre. Porque era la víspera del Día de Todos los Santos, que es el Día de los Muertos. Nosotros hasta el día de hoy es el único feriado del calendario cristiano que queda, que es el 2 de noviembre. Uh-huh. El sábado próximo va a ser feriado, mañana es 31, viernes 1, sábado 2 de noviembre, feriado. Y era porque ahí, el Día de Todos los Santos, la gente iba a la iglesia. Mucho, en multitud. Entonces, él pensó que mucha gente lo iba a ver. Él quiso hacer algo, dijo, voy a compartir esto, que para él entendía que era algo muy bueno, compartirlo con todos. Y bueno, y en el momento no salió como él quería, nadie vino a discutir con él. Pero las 95 tesis fueron volanteadas por toda Alemania y luego pasadas a otros países vecinos, pero lo que sucedió que está pronto muchos dijeron, qué bueno, qué revolucionario que es lo que dice, lo que plantea él. ¿Por qué tenemos que pagar indulgencias? Y él en la última, por ejemplo, él dice, se debe enseñar a los cristianos que deben entrar al reino de los cielos padeciendo persecución y o sea, como hablando de los frutos espirituales, ¿no? Y no intentando huir, dice, y no por el dinero, porque enseña una espiritualidad bíblica, ¿no? Claro. Paulina, digamos, se basa mucho en el apóstol Pablo. Y bueno, y eso no le convenía a los órdenes políticos. De hecho, esta reforma se fue propagando por toda Europa. Por toda Europa. En el siglo XVI ya tenemos protestantes en toda Europa. Esto que, o sea, el hecho del día que se recuerda, que recordamos mañana, para decir tener una fecha, el 71 de octubre de 1517, uh-huh. Luego, ahí era un monje todavía, pasaron 2 o 3 años para que los comulgaran, porque al principio lo logran hacer lo que se retracte, y que queme todo eso que había dicho, porque al principio fue ignorado, pero cuando se dieron cuenta del impacto que tenía en la sociedad y sus enseñanzas. Claro, profe, yo tengo acá un dato que dice, hoy se lo estaba leyendo, porque está la Biblia de Lutero, sí. ¿no? Se produjeron al menos 3.000 copias de la primera edición del Nuevo Testamento alemán de Martín Lutero, y cada una costó el equivalente al valor de un ternero. Claro, sí, los términos económicos de la época, sí, claro. Estaba interesante. ¿Cuánto sale un ternero? Y ahora vale a fin de año. No tengo ni idea, che. Vamos a averiguar a cuánto. Nuestra cultura no es agraria para nada, no tenemos ni idea de cuál es un ternero. Después de la dieta de Worms. Sí, después de 1521. 30.000 pesos. 30.000 pesos me hizo un ternero. Sí. Era caro, lo que sabemos que era caro. Y bueno, en ese momento un ternero, bueno. $1,000. $1,000, una Biblia, claro, lo que fíjense lo que lo costoso que podía ser el papel y la imprenta que estaba recién creada, o sea que no había imprentas por todos lados. Ahora vos fíjate todos los hechos que se tuvieron que dar, esa alineación de planetas, por decir de una manera, que claro, que Lutero sin la imprenta no hubiese sido Lutero. Claro. Y la imprenta también no hubiese sido la imprenta si no hubiese impreso
Sí. O sea, Biblias y Ahora, ese tipo cuando de casos, ¿no? hablamos de impresos, tengo un dato acá en el año 1454, Johannes Gutenberg, Sí. que publica la primera Biblia impresa en caracteres móviles. Sí, la Biblia ya se había impreso, sí, en la época que Lutero, cuando se da la Reforma. Lo que hace claro, pero Darle no masividad. era, pero claro, y además ¿quién compraba una Biblia? Pues si estaba prohibido tenerla. Claro, estaba complicado. Y además estaba en latín, el que la podía comprar, ¿de qué le servía? Sí, o sea, tenías que tener una cultura, pertenecer a un sector social y más que bien ser religioso, un monje, o para poder acceder, porque la cultura estaba monopolizada por la iglesia también, tenías que saber leer latín. Claro. Sí, el 75% de las obras de los últimos, desde de la imprenta hasta Lutero, eran obras religiosas, era lo que consumía la gente. Perfecto. Pero esto de las 95 tesis, claro, es un panfleto, digamos, que circula, que es fácil de imprimir, o por lo menos es más ligero que una Biblia, y que genera mucho impacto, porque la gente que lo leía, Lutero lo hace desde su espiritualidad, pero lo leen personas que tienen otros intereses también, y que al final ellos dicen, esto conviene a intereses políticos y sociales también. ¿Por qué tenemos que seguir a un papa? A los príncipes alemanes estábamos en una época ya que había una fragmentación que se estaba dando en Europa, y a los príncipes alemanes les sirve también. Mucho. Claro, ¿por qué tenemos que seguir al Papa de Roma? Se cuestionaba, Claro. Además que la moral de la Iglesia había sido muy cuestionada también. Sí, sí. Entonces, es verdaderamente revolucionario. Bueno, él traduce el Nuevo Testamento al alemán después de Worms, después de ser excomulgado. Primero, le pasó 3 años como que la Iglesia intentó no recuperarlo, porque la Iglesia le dio con todo de una. O sea, no. Algunos historiadores han interpretado de que podía haberlo aprovechado la Iglesia, porque en realidad al principio él no es radical, así él lo que dice es lo que él interpreta. Pero es un O doctor. sea que quedó radicalizado por la propia La iglesia. posición que toma la Iglesia lo corre, lo empuja. Entonces eso hizo correrse más. Claro, en lugar de hacia- aprovechar una mente como esa y una espiritualidad como esa, porque Lutero tenía una personalidad que atraía multitudes. Una vez escuché por un profesor de historia que bueno, que en este caso con esta polarización de comunismo-capitalismo, el hecho de que el inicio de lo que hay, se me estaba trabando, lo que en verdad quiso hacer Fidel Castro, por ejemplo, en Cuba, él nunca se quiso irse para el comunismo. El tema es que él antes fue a visitar a Kennedy, como no le pasó piola. Claro, bueno, hay que tener cuidado cuando venga. Como no le pasó piola, dijo, no me das bolilla. Claro, sí. Y bueno, entonces se fue para el otro lado. Claro, o bueno, sea, eso a afirma es lo que tu voy. tesis de que muchas revoluciones surgen de muchas decepciones. Es que Claro, es así, entonces, es, claro, como y del otro lado venía creciendo el comunismo justamente en Claro, la y Unión allá sí Soviética. le dieron Qué bolilla, mejor claro. estrategia tener un campo ahí claro, cerquita. y allá sí supieron aprovechar la oportunidad y dijeron, claro, es meterle el dedo en el ojo a Estados Unidos. Entonces, Claro. muchas veces uno no sabe todo lo que en este Claro. caso los personajes de la historia, Claro. que por decisiones, ¿qué hubiese pasado si no? Claro, Pero- porque, por ejemplo, el Papa menospreció la figura de Lutero. Él dice, ese oscuro monje alemán, así, Claro. es un monje oscuro. Había miles de monjes en Europa. Y también ¿Por qué está había que hacerle caso a un claro, monje? y el hecho es que, bueno, no menosprecies uno, es como también, si ahora nos ponemos todos metafóricos, pero el hecho de que pasó, la otra vez estaba bichando habían dado la película de Patch Adam, y justamente caí en la parte del juicio. Entonces, y dijo frases que son, dice, yo igual... quizás no me darán el título, pero no van a poder no van a poder conmigo, porque voy a ser doctor y me pueden aceptar ahora, pero lo que sí seré una piedra en su zapato. Claro. Y cómo a veces cuando uno reprime esas personas con pasión, Sí. lo Claro, único que hace sí. es catapultarlo para que... Claro, sí, muchas veces en la historia ha pasado así. A veces ha pasado Porque que... los poderosos, cuando Sí. son poderosos y ejercen su poder, lo que no saben es que muchas personas, la pasión enciende corazones. Sí.
que hacen que y va a pueden tener regular. seguidores porque impacta, porque alguien que tiene ideales impacta. Sí, podrán callarnos, o sea, podrá Claro. callarlos o en este caso podrá morir quizás, lo que no puedes matar son las ideas. Claro, y lo que pasó con Lutero es eso, o sea, algunos historiadores dicen que es un grito de libertad, él lo que da es un grito de libertad. Luego la Reforma agarró para todos lados, así como nosotros recordamos. Le explotó una granada en la mano. Y Ahí después, va, el mismo ahí va. Ahora después, se me viene William Wallace, por ejemplo, ahora, ¿viste cómo lo terminan? William, Ahora claro. él mismo en dice Escocia. que se Sí, deprimía claro. un montón porque Cuando él termina sentía, claro, hacer Freedom. pedazos del mundo, porque... Claro, yo no sé si es verdad eso, lo ponen en la película, ¿no? Pero, o sea, chao, pero bueno, Bueno, es así. los grandes personajes, o sea, que han pasado la historia, o sea, tienen esas mentes independientes, así que logran impactar de esa forma y ser una referencia para miles y millones de personas que sienten lo mismo, pero que no sabían decirlo, pero que estaban súper desconformes con Sí, el yo, status más quo. que independiente, profe, le diría, son personajes libres, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y una persona libre es muy peligrosa para el sistema. Sí, claro, es peligrosa para el orden del sistema, para sí. mantener el status quo, es mejor que siga todo como esté. Sí, Son para locos que se peligrosos. beneficien unos pocos nomás. Exactamente. Pero bueno, dejémonos, estemos del lado de las personas libres de la historia. Bueno, muy bien. Con esa frase la tuiteamos y nos vamos a la pausa. No, porque no tenemos Twitter. Pero la gran flauta.